Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy vamos a preparar unos pancitos dulces ambrosía que tienen en su interior frutillas mezcladas en la masa. Así que nos ponemos ya mismo el delantal y vamos a preparar estos pancitos dulces ambrosía. El día de hoy comenzamos la receta preparando un fermento con 100 gramos de agua. Del total de la medida vas a agregar una cucharada de harina y una cucharada de azúcar. Agregas 12 gramos de levadura seca y lo revuelves muy bien y lo dejas fermentar por 10 minutos. En un bol aparte vas a colocar 80 gramos de mantequilla, 3 huevos enteros y lo revuelves bien. Luego agregas 100 gramos de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla, todo el fermento completo y vamos agregando harina poco a poco. Vamos a necesitar 500 gramos de harina todo uso. Siempre ten una reserva de harina para el amasado. Agregas 5 gramos de sal, lo integras bien en la mezcla y vuelcas la mezcla sobre la mesa bien enharinada. Vamos a comenzar a amasar. Las masas que contienen gran cantidad de grasa son más difíciles de amasar. Vas a ver que es un desastre un poco pegajoso, pero tú no te preocupes. Intenta hacer esto que estoy haciendo, que es como doblando la masa sobre la mesa, doblándola varias veces, y si no te sale la puedes agarrar con la espátula y la golpeas contra la mesa. O sea, la agarras con la espátula, la levantas y la golpeas contra la mesa. Vas a hacer este movimiento durante varios minutos, por lo menos 5 minutos, y te vas a dar cuenta en la textura de la masa que la masa se va a ir empezando a despegar de la mesa y de tus manos. En este paso intenta agregar la menor harina posible. Cuando notes que ya la masa se te despega de las manos y de la mesa, ya para ayudarte un poco más, ve espolvoreándola con harina. Ya tiene otra textura, ya lo notas en las manos y claramente se puede ver en el video. Luego extiende la masa de forma cuadrada y vas a agregar una mezcla de 200 gramos de frutas confitadas. Si te gustan las pasas, en esa proporción también puedes agregar pasas. Yo tenía unas poquititas de esas rubias que me sobraron de otra preparación y aproveché y las agregué en esta mezcla. Lo importante es poner la proporción, que son 200 gramos. Y vas a amasar nuevamente hasta integrar todas las frutitas dentro de la masa. Ellas se parece que se están saliendo de la masa, pero tú síguelas integrando, amasando con calma y con paciencia y verás que ellas poco a poco se van integrando a la masa. Siempre se va a salir alguna frutita, pero no pasa nada. Ayúdate espolvoreando un poquito de harina, ya que las frutillas, si tienen humedad, le van a aportar más humedad a la masa y vas a sentir que va a volverse a poner pegajosa. Polvoreándole un poquito de harina, ya solucionas este inconveniente. Recoge todos los restos de masita que te van quedando sobre la mesa y bolea tu masa para que te quede una bola lisa. Ahora vamos a sacar las bolitas para elaborar los pancitos individuales. Yo lo hago pesado y no los quieres pesar, los puedes hacer al ojo, como se dice. Yo saqué bolitas de 100 gramos y las boleo individualmente sobre la mesa.
puedes ver que siempre se le van a notar un poco los pedacitos de las frutillas. Colócalas sobre una bandeja, separadas porque crecen bastante, y las vas a dejar crecer por 1 hora. Las vas a pintar con huevo batido y las vas a llevar a hornear en un horno precalentado a 200 grados centígrados, 350 Fahrenheit, de 15 a 17 minutos o hasta que estén doradas. Cuando las saques del horno, las vas a pintar inmediatamente así calientes con mantequilla derretida, las vas a dejar enfriar y luego las vas a espolvorear con azúcar pulverizada. Y listo, ya ves qué cosita tan doradita y tan rica son estas ambrosías con frutillas. Espero que las disfrutes con un cafecito muy calentito. Si te gusta el pan dulce, seguro que estas ambrosías te van a encantar. Cualquier duda, sugerencia, comentario, me lo puedes dejar escrito en el buzón de comentarios. En la cajita de descripción del video te dejo la receta. Sígueme por todas estas redes sociales y es muy importante que te suscribas a este canal para que sepas qué cosas vamos a cocinar, por dónde vamos a caminar o de qué tema vamos a conversar. Y para eso te dejo por aquí el enlace. Suscríbete al canal pinchando en este enlace. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por verme. ¡Chao!